Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Only Friends Dream On, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Tan obsesionado estás conmigo que hasta te inscribiste en la misma clase? Lo primero que Rafi ve es la mirada coqueta de Rome. Nunca imaginó que volvería a encontrarlo, y mucho menos sin estar preparado. Ya estaba inscrito desde hace tiempo, solo que no vengo mucho. Ni siquiera sabía que tú estabas en esta clase. Anoche fue increíble, ¿verdad? ¿Puedes dejar de hablar de eso? Rafi estaba molesto. ¿Quieres que todos lo escuchen o qué? Rome asiente como si fuera a obedecer, pero no puede resistirse a provocarlo de nuevo con la misma frase. Anoche fue... Joder, increíble. Estaba borracho. No hay manera de que lo haga contigo estando sobrio. ¿Qué están hablando los de atrás? El profesor, que había notado el comportamiento de ambos desde hace un rato, interrumpió con los brazos cruzados. Rafi estaba a punto de disculparse, pero Romeo aprovechó la oportunidad. Estábamos hablando del proyecto final de anoche, profesor. ¿Tan divertido fue? Divertidísimo, respondió Romeo con una mirada pícara hacia Rafi. Tan divertido que alguien no pudo contenerse. Rafi sintió que no podía dejar que Romeo tuviera la última palabra, así que intervino con un tono sarcástico. Bueno, yo diría que fue bastante normal, nada especial. ¿En serio? Romeo alzó una ceja, entrando en el juego, porque parecías muy metido en el momento, gritando como si te fuera la vida en ello. Ya basta, seguiré con la clase, interrumpió el profesor, cortando la discusión. No quería escuchar más tonterías sobre el proyecto final de los estudiantes. Sigan discutiendo ustedes dos después, a solas. Aunque la clase continuó normalmente, Rome seguía mirando a Rafi, que fingía estar concentrado en la lección, con una mirada desafiante, como un depredador acechando a su presa. Tua pasó el día buscando inspiración en Pinterest, guardando imágenes con una paleta de colores específica que usaría para diseñar el vestuario del grupo teatral. Tenía muchas ideas para discutir más tarde con Jack, el director. Mientras recopilaba información interesante, de repente escuchó música hip hop, resonando desde la sala de ensayos, que no estaba muy lejos. Normalmente, ese no es un horario de clase y los estudiantes aprovechan el tiempo libre en la sala de ensayos para diversas cosas: hablar por teléfono, cotillar, compartir secretos o incluso dormir para recargar energías antes de la próxima clase. Parece que alguien está usando la sala para practicar un baile. La curiosidad llevó a Tua a acercarse y después descubrió que Arnold practicaba breakdance con una gran dedicación. Tua observó el cuerpo perfectamente musculoso de Arnold moverse con fluidez al ritmo de la música como si fuera una obra de arte. Se quedó absorto por un momento hasta que recordó que tenía un asunto pendiente con él. Desde fuera de la sala, Tua golpeó el cristal, haciendo que Arnold detuviera su baile abruptamente. Sin embargo, Arnold no se molestó al ver que era Tua, soltó una risita sin disimulo y lo invitó a entrar con un gesto. ¿Desde cuándo estás aquí, Nong?, preguntó Arnold cuando Tua entró en la sala. Quería pagarte lo del taxi anoche, casi lo olvido, dijo Tua, sacando su teléfono, listo para hacer la transferencia, pero Arnold le dio un leve golpe en la cabeza, fingiendo estar molesto porque no quería que lo hiciera. No me atrevo a cobrarle a un borracho. ¿Acaso recuerdas lo que hiciste anoche? Tua sintió un escalofrío y se puso nervioso, pero también sintió curiosidad por saber si hizo algo inapropiado. No dije nada raro, ¿verdad? Arnold sonrió de forma traviesa, haciendo que Tua sudara aún más, temiendo haber dicho algo comprometedor, pero la realidad era completamente diferente. Tranquilo, solo te quejaste de tu vida unas 100 veces. Parecías un drama japonés, ¿sabes? Aunque, pensándolo bien, tenemos algo en común. Los dos tenemos un pequeño crush. ¿Qué? Tua no estaba muy contento con la comparación. Si quieres que pague, mejor dame tu número de prom pipe.
No hace falta, dijo Arnold, y no solo eso, sino que tomó el teléfono de Tua y lo guardó en su propio bolsillo, seguro de que así lo detendría, pero Tua, sin inmutarse, se acercó y metió la mano en el bolsillo de Arnold para recuperar su teléfono. En el momento en que su mano rozó a Arnold, este se sorprendió, pero antes de que pudiera reaccionar, Tua ya había transferido 100 baht a su cuenta de PromptPay. Listo, pequeño tramposo. Considéralo el precio de la entrada por verte bailar, respondió Tua, encogiéndose de hombros sin darle mucha importancia. Luego se dio la vuelta, encontró un rincón tranquilo y se sentó a seguir buscando inspiración en Pinterest, mientras observaba el espectáculo de baile. Ya envié el guión final para el casting por correo, le dijo Jack a Jean por teléfono, entendido. Pero hablando de otra cosa, ¿dónde estás ahora? Estoy yendo a un evento de speed dating. ¿En serio funciona eso? La voz al otro lado de la línea estaba llena de escepticismo. ¿Por qué no pruebas Tinder Gold? Ya estoy frente al lugar, ocúpate de lo tuyo y si te urge algo importante avísame, dice Jack antes de colgar.